Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Julio Valdivieso, ¿cuál es tu lectura, así breve, para que podamos entrar en el desarrollo y el debate mismo sobre este tema importante, las diferencias que separan la posición del sector gobierno y la patronal para fijar un salario mínimo, y qué es el punto con el cual estamos desde luego abriendo el programa? Bueno, Ernesto, quizás este tema me ha hecho a mí como reflexionar sobre lo mal que andamos en el país en cuanto a los métodos para tratar de llegar, si no a resolver los problemas de este país, por lo menos a su abordaje. El día de ayer, o el día de antier, creo yo que fue la aprobación, denota claramente la polarización que este país sigue viviendo en cuanto a temas tan sensibles. Siendo el salario la contraprestación por los servicios que el trabajador presta, tiene una tutela constitucional que viene desde 1950, que por cierto fue la primera constitución de corte liberal, donde se establecen muchísimas bases como la igualdad del salario, la jornada diurna, retomada por la Constitución del 62. ¿Por qué hago este antecedente? Porque la protección del salario tiene a su base un tema constitucional. Ojalá que esto no vaya a tener un efecto totalmente distinto al que han creído ganar con esto. Uno, desde ahora, desde este mismo día, se van a ajustar todos los precios de este país, sin temor a equivocarme. ¿O ustedes creen que el mismo patrono va a pagar y va a deducir de su renta o de sus ingresos? No, señor. Del mismo cuero van a salir las correas. Aquí hay elementos jurídicos, como decía Julio, pero elementos humanos, elementos importantísimos. Miren, veamos el contexto. Repito, ya se había aprobado un incremento del 15%. Si estamos hablando que estaba en 248, estaríamos hablando de $35 más o menos, que se iba a dar escalonadamente. De un solo se sube a 300, se suben $52. En el sector comercio e industria. Nosotros también han tenido incrementos importantes, como es industria, textil, confección y agrícola. Es decir, ¿cómo es posible de que se saca de la participación al sector privado, que es donde estos señores, donde todos los trabajadores, valga la redundancia, trabajan, y el gobierno les impone a través de sindicatos, en su mayoría gubernamentales o afines al partido de gobierno, y se bailan, superan la posición del gobierno y les imponen un salario? Es como que al gobierno le impusieran un salario desde el sector privado. Es decir, aquí es al revés. El gobierno está imponiendo cómo tiene que ser en el sector privado. Esto lo veo como medidas de corto plazo. Esto tiene un efecto, un impacto fuerte en el corto plazo y en el mediano y largo plazo. En el corto plazo puede ser favorable al trabajador. ¿Cómo va a ser favorable? En el corto plazo sí, pero en el mediano las empresas van a recortar empleos. Esto no está favoreciendo el empleo. Parece que ha calado más en ustedes toda la propaganda mediática que a nivel de noticias han estado haciendo algunos periódicos para defender a la empresa privada. No, es que aumentos han habido. Aumentos déjalo que termine. Permitime. Mira, aquí el gran problema que ha habido es que en 8 años los precios de los productos básicos han subido exageradamente y el trabajador ha quedado estancado en su salario. Viene ahora el Consejo Nacional de Salario Mínimo, que ya voy a hablar de él, y decide incrementar en $48 el salario mínimo aquí en la ciudad y en el país, en el sector comercio y servicios. ¿Qué es lo que ha sucedido?
Lo que ha sucedido es que ahora protestan aquellos que no hicieron lo que tenían que hacer cuando los representantes laborales eran sus amanuenses, eran sus mucamos, el que le hacían los mandados. Ese era el sector laboral. Entonces se unía el sector laboral con la empresa privada y el gobierno siempre salía perdiendo y el gobierno no podía poner en práctica los instrumentos para medio nivelar la situación económica del trabajador. Señores de la ANEP, ustedes van a patalear, tienen la plata para hacerlo. Se van a ir a la sala de lo constitucional y probablemente pudieran ustedes ganar. Pero ¿no creen ustedes que es de justicia que le aumenten 48 o 50 dólares a un trabajador que tienen 8 años de no aumentarle nada y que por el contrario, aquellos que están inscritos en sus gremiales, en la ANEP, han abusado y siguen abusando y pateando a este pueblo? Eso no es justo. Nadie con 4 dedos de frente puede estar en contra de que se le suba al trabajador. Es decir, cualquiera que hiciera una pretensión de esa estaría loco. El tema es hasta dónde es lo racional, hasta dónde. ¿Qué creen ustedes que esta acción van a dañar a los ricos y a los oligarcas de este país? Si esos pagan más del salario mínimo, lamentablemente, y aquí sí es una crítica al sector privado, salgan, digan cuánto pagan ustedes de salario mínimo la gran empresa, cuánto paga y el sector informal de este país que no paga ni un impuesto. ¿A dónde está? Es que el tema no es ese, Julio. El tema es que esta es una decisión política en año preelectoral. Fíjate bien, esta medida va a entrar en vigencia el 1 de enero. No le da chance al sector patronal de meter otro recurso, salvo el de contencioso administrativa para que pudiera suspender el acto. Esto no está alentando la generación de empleo. Por eso yo digo que está bien por el bolsillo de los trabajadores. Aparentemente va a ser muy positivo, pero los costos de la canasta básica, están hablando de subirle a la gasolina. O sea, todo esto es algo pero es otra que cosa. Es lo mismo, si va al bolsillo, va al bolsillo de las personas. Porque es otra cosa. Es exactamente lo mismo. Todo es afectar. Estamos hablando de estructura de salario mínimo para los diferentes rubros comerciales e industriales, mercantiles del Salvador. Volvimos a caer en la trampa de la polarización. Hay un debate entre negreros y explotadores contra populistas y demagogos. No lo veo convencido, pierde en pero ese debate? No, ¿Quién pierde? ¿Gana el país? La pregunta es, ¿quién pierde en ese debate? Pierden, por un lado, los trabajadores, porque se les va a hacer agua a su salario, y pierden los pequeños y los micros empresarios, que son a los que más se van a golpear. El país no gana en las condiciones económicas no se hacen por decreto ni por voluntad. ¿Cómo no? En parte sí. En parte sí. No solo por eso, pero en parte generar sí condiciones contribuye. para que se desarrolle, y entonces vamos a hablar. Entonces, pero por decreto legislativo ejecutivo no se va a reactivar la economía. Esta medida no favorece la generación de empleo. La estrategia más inteligente que han tenido los últimos gobiernos es impulsar a la pequeña y mediana empresa. Nosotros estaríamos haciendo algo semejante a la empresa privada, buscar la productividad, y lo vamos a hablar cuando veamos el tema del presupuesto. Pero solo quiero terminar con esto. Aquí estamos hablando, querido, del salario mínimo, no del salario ordinario que ganan los trabajadores estatales ni privados. Esto es lo mínimo, su palabra textual lo dice, lo que le debe de garantizar al trabajador una supervivencia digna. Eso dice la Constitución. ¿A eso cuál dice trabajador? Al trabajador del campo, a cualquier trabajador. Aún del Estado. Sí, del Estado, pero el Estado tiene más del salario mínimo. Yo no he visto que en el Estado haya ni siquiera abajo de 200. Porque hay una distorsión, Julio. Por eso. Aquí estamos discutiendo
la racionalidad o no del incremento. Y yo sigo insistiendo, si con esto sacáramos al trabajador de su situación paupérrima en que está sometido, si con este incremento ya no van a haber más pobres en este país, aplaudamos todos allá afuera. Pero eso no es cierto. Eso es una fijación. Llevamos nuevamente. No se trata si es el único bueno. Es que mira, llevamos el debate. El tema es demasiado delicado para plantearlo en esos términos. Es decir, llevamos el debate a niveles extremos que no tienen lógica. Es decir, ningún salario mínimo saca de la pobreza a nadie. El fenómeno de la pobreza es multidimensional, es multicausal. Entonces no te rasgues vestiduras diciendo que con esto lo vas a hacer. Y es que no me he rasgado vestidura. No estoy diciendo lo que vos, pasa es que en un debate no es ese el punto. Este incremento va a generar aportes al Seguro Social, AFP e IVA. Veámoslo en un momento en el que el gobierno dice que está quebrado. Veámoslo en el momento en el que el gobierno dice que todos los que lo critican son elementos desestabilizadores. Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.